Previo a los comentarios del libro, no es menor destacar que Isaías es el primero de los profetas que nosotros vamos a comenzar a ver y que está incluido en nuestro plan de lectura. No es menor comenzar a dar una breve introducción acerca de cuál es una pincelada de la función de un profeta. En términos generales, un profeta critica la actitud del pueblo generando advertencias con respecto a su pecado. Trae una revelación transmitida fielmente de la palabra directa de Dios y declara detalles futuros sobre las consecuencias del presente actuar del pueblo. Como resultado de la intervención de los profetas, nosotros vemos que el pueblo comienza a ser edificado, cambia la actitud y nuevamente el pueblo retorna directamente a Dios. ¿Okay? De esto difiere a lo mejor de adivinos, de personas que a lo mejor puedan querer decir que predicen el futuro, básicamente que el concepto bíblico se centra en su edificación y el cambiar también la dirección de la situación actual de un pueblo o una persona. La primera división que nosotros encontramos en la Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuyo punto de referencia es la venida de Jesucristo. Otra división que nosotros podemos visualizar para comprender las Escrituras es la que encontramos en el Antiguo Testamento, que hace referencia a las enseñanzas, los profetas, ¿cierto? Y los escritos. En cuanto a los profetas los podemos subdividir en los profetas mayores y los profetas menores. Dentro de los profetas mayores y menores, como una pequeña diferenciación, los podemos detectar en base a la envergadura de su libro y también que sus anuncios muchas veces no eran tan locales, sino que hablaban acerca del global del pueblo de Israel. Dentro del contexto de los profetas mayores encontramos a Isaías, quien es cronológicamente el primero de los profetas y es un poco el motivo del estudio del día de hoy. Ambientado en la segunda mitad del periodo del reino de Israel, el libro está ubicado entre el 701 y el 681 a.C., ambientado en un momento de avivamiento del pueblo y de una rebelión constante del reino de Judá. Los enemigos activos que tenía constantemente el reino en este tiempo eran los asirios y los egipcios, que la única misión que ellos deseaban era hacer destrucción y en su totalidad del pueblo escogido por Dios. No obstante, dada la misericordia de Dios, esto no fue llevado a cabo. En general, el mensaje de Isaías en este tiempo era un mensaje enfocado directamente al arrepentimiento del pecado y la esperanza de la liberación futura. Más que ningún libro en el Antiguo Testamento, Isaías se enfoca directamente en la salvación de Dios a través del Mesías. Hay muchas partes de las Escrituras en el Antiguo Testamento, directamente hablando del libro de Isaías, en donde hace referencia acerca de Jesucristo, y es un poco lo que vamos a ver ahora. Vamos a hacer una parte práctica en donde vamos a ver cuáles eran las características de este Mesías según las descripciones que nos daba Isaías. Complementando desde el principio de los tiempos, me refiero en esto con el Génesis, cuando la mujer también recibe su castigo con respecto al pecado que tuvo, indica el Señor, en este caso Dios, directamente, que vendría del vientre de la mujer, vendría aquel que le iba a pisotear la cabeza a Satanás. En las Escrituras nosotros vemos que el profeta Isaías también habla acerca de esto, acerca de que un niño nos es dado, y es uno de los versículos más hermosos que podemos encontrar en Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Okay? Y lo invito a que lo pueda buscar. ¿Sí? Isaías. Después de Cantares. Isaías 9:6 dice así: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y le darán
estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Nos vamos a centrar principalmente en las características que Isaías le entrega a Jesucristo, y también un poco los resultados acerca de sus características que son mencionadas en el libro de Isaías. Consejero admirable o consejero admirable en otras versiones habla acerca del nivel de sabiduría que tiene Jesús como una característica. Por otro lado, dice Dios fuerte, posicionándolo con un nivel de divinidad, donde vemos que Jesús es Dios. Por otro lado, otra característica que podemos ver en este texto es Padre eterno, entendiendo que Jesús, al igual que el Padre, no tienen un comienzo y que desde siempre han existido. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una de las cosas que nosotros vemos en el libro de Isaías es también su anhelo por restablecer, por restituir una situación y lógicamente traer paz como resultado de las profecías que él también tiene, y también como resultado de la venida de lo que él habla como un Mesías. Ya hemos visto en Isaías 9 las características que tiene este Jesús, este Mesías, en las cuales vemos que tiene divinidad, en las cuales vemos que es sabio, en las cuales vemos que también tiene la misión de traer paz, ¿cierto? Príncipe de paz. Otra visión también que habla acerca de las características de este Jesús está en Isaías 35, en donde debemos preguntarnos y buscar la respuesta de lo siguiente: ¿cuándo sucederán todas estas cosas? Isaías capítulo 35, en el versículo 4 en adelante, dice: digan a los de corazón temeroso. Si quieren lo busca. Isaías 35, 4 en adelante. Amén. Digan a los corazones temerosos: sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarnos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y destaparán los oídos de los sordos. Saltarán los cojos como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. ¿Okay? La pregunta es, y nosotros vemos en las Escrituras, ¿cuándo sucederán estas cosas? Si nosotros vemos el libro de Apocalipsis no describe tales situaciones. Es difícil encontrar algún otro texto en las Escrituras en donde los ojos de los ciegos ven, en donde los oídos de los sordos se destapan, y en donde el cojo también puede comenzar a saltar o a caminar. Pero todo esto sucede con un hito y con una característica que también describe el libro de Isaías en su versículo 4, cuando dice que su Dios, y lo hace con una mayúscula que es digna de lo que estamos hablando, dice: su Dios vendrá. La versión Reina Valera me encanta porque dice que el mismísimo Dios vendrá. Complementando lo dicho anteriormente, vemos en las Escrituras que hay pocas partes en donde vemos tantos milagros juntos, en donde los sordos, los ciegos, los cojos e inclusive los muertos comienzan a ser resucitados. Y es una pregunta en la cual Juan el Bautista también estaba, pero completamente ansioso de escuchar. Fue el momento en donde él también estaba encarcelado, y los discípulos de Juan el Bautista tienen la misión de entregarle a Juan y describirle lo que está sucediendo. En el capítulo 7 del libro de Lucas, que invito a que lo pueda buscar, 7, Lucas, Biblia, Nuevo Testamento, amén. Dice: cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?
qué potente pregunta, porque era lo que Juan el Bautista quería ver y escuchar. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dijo a la vista de, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados. Esta parte es potente, dice así: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Amén. En este versículo nosotros vemos que lo que hablaba Isaías se cumple directamente en Jesucristo, ¿ok? Donde no vemos en ninguna otra parte de las Escrituras en donde hay tantos milagros distintos, viendo a lo mejor en el último de los tiempos en Apocalipsis, vemos a lo mejor otros profetas, pero todas estas situaciones se condensan en Jesús. Y aquí recalcamos nuevamente una característica que tenía Jesús, y que Él era Dios, era el mismísimo Dios que estuvo acá en la tierra con nosotros, sigue estando acá con nosotros a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Que lo sentimos acá en nuestro corazón, el cual también es Dios, y que aquí podemos ver características directamente asociados a Jesucristo. Ahora, el objetivo de la guía es que tú también puedas entender y comprender otras características de Jesucristo, de la cual vamos a entender que el Dios estuvo acá en la tierra también por una misión y para dar cumplimiento a lo que él decía, que era príncipe de paz. Príncipe de paz, ¿paz contra quién? ¿Paz de qué? Vamos a ver ahora.